Reporte 100. Alberto Monteverde, alergólogo e inmunólogo clínico, médico tratante de COVID-19, está con nosotros esta mañana. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, es el Omicron, obviamente, Alberto. Sí, totalmente de acuerdo con las cifras. Efectivamente, veníamos con una pendiente de ascenso en el número de casos, pues una pendiente tranquila, por así decirlo, si lo comparábamos con las olas previas a finales de octubre, principios de noviembre, pero efectivamente alrededor ahí más o menos entre el 10 y el 15 de diciembre vino una espiga que volvió a esta ola pues prácticamente un pico vertical en el número de ascensos, nunca antes visto en la pandemia, y efectivamente pues es el comportamiento que generó Omicron en África, en Europa, en Estados Unidos, y que era pues cuestión de tiempo para que lo hubiéramos disparado aquí en Sonora. Y el virus andaba por ahí circulando, pero nunca en una cantidad tan grande el número de pacientes, porque pues es cuando se aproximan las fiestas más importantes de las personas, como las posadas, Navidad, Año Nuevo, ¿verdad?, en que se hacen estas situaciones que favorecen la aglomeración en sitios cerrados de las personas y que fácilmente se puedan contagiar. Llámense viajes en autobús, viajes en avión, reuniones dentro de casa, reuniones en lugares, en restaurantes que no tengan una buena ventilación, y ya sabemos que eso es lo que va a favorecer los contagios. Sí, Alberto Monteverde, ¿es correcto decir en este momento que cualquier síntoma de resfriado es sospecha de Omicron, es sospecha de COVID? Es una buena pregunta. Cuando alguien dice, me una garganta, tengo COVID. No, o sea, COVID es un aglomeración de síntomas. Tienes el dolor de garganta, pero tienes fiebre. A ver, doctor, se nos está el teléfono, la señal del teléfono se está yendo. A ver si se puede mover un poquito de donde está. A ver, sí. Sí. Sí, me agarra mejor. Sí. Te decía que la COVID es una aglomeración de síntomas. Si nosotros presentamos el puro dolor de garganta aislado como tal, pues ese no es un dato de COVID, pero si tenemos el dolor de garganta, más la fiebre, más la pérdida del olfato, más la nariz tapada, más el cansancio, pues todo eso nos da dolor de cabeza. Evidentemente que ese es un cuadro de COVID-19, ni siquiera se necesita una prueba. Ese paciente lo que requiere es tratamiento. Pero si por ejemplo alguien no tiene más que el dolor de garganta, pero en su casa está infectado el papá, la mamá, el hermano, la abuelita, y él había estado bien y de repente empieza con el dolor de garganta o empieza con la constipación nasal, ese es otro paciente que ni siquiera requiere prueba. Es un COVID-19 positivo por convivencia, lo que requiere es tratamiento. ¿Cuándo es cuando requerimos la prueba? Cuando no tenemos antecedente de contagio con nadie que haya tenido COVID-19 y empezamos con algún síntoma aislado que no es característico, aislado solo de la enfermedad, o vamos con el médico y el médico duda de que nuestro cuadro realmente sea COVID, quizá pudiera ser influenza o un proceso alérgico. Bueno, ahí es donde es importante la prueba. En el resto de las situaciones, cuando ya es evidente el cuadro, pues no se requiere prueba, realmente lo que se requiere es tratamiento. Sí, doctor, ¿es correcto decir que son menos síntomas de Omicron los que se sienten, o sea, no son tan fuertes como el SARS-CoV-2 original o como Delta, y que se pueden confundir con gripe, que son más leves los síntomas? ¿Es correcto decir esto? Sí, el Omicron genera un contagio más rápido. Ya no va a ocurrir que te va a tardar 7 días en desarrollar la enfermedad. Puedes estar en contacto con alguien que tiene Omicron el viernes y para el domingo ya estás desarrollando tú los síntomas. Son síntomas más de la vía aérea respiratoria alta, es decir, más en la nariz. Hemos visto mucha constipación nasal, un dolor de garganta muy intenso, mucho más intenso que lo veíamos en las primeras variables, y esto es porque el virus se agarra más rápidamente en la vía respiratoria y pues donde se queda es arriba, casi no llega al pulmón, casi no estamos viendo gente que haga la neumonía característica del COVID o que empiece a desaturar. Son más síntomas superiores, dolor de cabeza, ojos llorosos, nariz muy congestionada, un dolor de garganta muy fuerte, que a veces no se quita ni con los analgésicos comunes, el dolor de cabeza también y el cansancio. Sí, son muy parecidos a un cuadro gripal, pero muy exacerbado, no las gripas comunes que las personas conocen.
Sí, ¿es peligroso para cierta población el Omicron? Sí, hay que recordar que Omicron sigue siendo el virus del SARS-CoV-2. Si cae sobre una persona mayor de 70 años, diabética, hipertensa, con antecedentes de tabaquismo crónico, con obesidad, y luego sobre todo que no esté vacunada, sí puede poner en peligro su vida y puede generar una neumonía también por COVID. Entonces, aunque Omicron es leve y lo estamos viendo en una combinación de gente que ya le dio COVID, gente que ya se vacunó y gente que está joven, en donde, por cierto, pues el cuadro es leve, por eso es que no estamos viendo un aumento en la hospitalización ni un aumento en el fallecimiento, aún, y esperamos que así siga, pero sí puede llegar a ser muy peligroso cuando hay comorbilidades. Si no termina de llegar a Omicron, cuando ya aparecen otras cosas como la flurona, que ya hay 3 casos en México, 2 en Jalisco y 1 en Nayarit. ¿Es motivo de preocupación esto de la flurona, doctor? Pues la flurona es lo que conocemos como el COVID-flu, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Esa coinfección, tanto por COVID-19 y luego sobre COVID-19 la influenza. Eso es algo muy raro, pero sí se puede dar. O sea, ya había habido casos desde desde el inicio de lo que sería la pandemia, allá por el 2020, en octubre, noviembre del 2020, ya habíamos visto casos de asociación de COVID-19 con influenza, y eso mientras esté la gente sin vacunar de la influenza, pues es otra situación que puede ocurrir. Por eso hay que vacunarse tanto para el COVID como para la influenza. Hay que recordar que la influenza sigue estando ahí. La influenza fue lo que para ahora nosotros es el COVID, así fue la influenza en los años 20, en los años 40. Entonces, ¿qué pasó? Pues no se fue nunca la influenza. Lo que hacemos es vacunarnos para evitar que haya brotes de influenza. Exactamente lo mismo va a pasar con el COVID, ya nunca se va a ir, por lo menos no nos va a tocar a muchas generaciones ver eso, a menos que se invente algo dentro de unos 200 o 300 años, pero por lo menos a muchas generaciones no nos va a tocar que COVID se vaya. Lo que nos va a tocar es vacunarnos, probablemente cada año, para evitar recaer al igual que la influenza. Sí, me dice Alex, soy una persona con asma, hipertensión, diabetes, ya me dio el COVID 2 ocasiones, estoy vacunado, soy una persona de alto riesgo todavía. Sí, el riesgo a él se le va a quedar no tanto por el asma, se puede quedar el riesgo por la edad, es algo que no podemos cambiar, pues cada vez cumplimos más años, pues por lo tanto cada vez tenemos más riesgo. La diabetes, que tampoco lo podemos cambiar, la diabetes la podemos controlar, pero no se nos va a quitar nunca. La hipertensión, que tampoco la podemos cambiar, la podemos controlar, pero no se va a quitar nunca. Lo que pudiéramos cambiar es el hábito de no fumar, eso ayudaría. Podemos cambiar la obesidad, tratando de tener una buena dieta y bajando de peso. Pero hay factores que a él nunca se le van a ir y siempre van a ser considerados factores de riesgo. ¿Cómo los puede disminuir? Con la vacuna. O sea, mediante la vacunación puede disminuir la posibilidad de su riesgo. Pero él tiene factores que nunca se le van a quitar. Doctor Alberto Monteverde, muchas gracias como siempre por aceptar esta conversación. Estamos en contacto. Hasta luego. Reporte 100.